Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Desde Guayaquil, un gusto volverlo a tener acá con nosotros. No olvidarnos de la Coca-Cola. Y una pregunta, ¿cómo sigue Carolina, mi doctor? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Richard Macías. Gracias, Lucho, por la pregunta. Bueno, mi hija Carolina está superando la problemática médica que la tiene, pues, la tuvo por, un poco postrada en su salud. Poco a poco está recuperándose y pienso que pronto estará muy bien, retornará a sus habituales menesteres profesionales. Dios es grande y ha superado ya pues su etapa bien crítica que estuvo. Y aquí estamos listos a contestar los diferentes problemas que atañen al país. Les cuento que he presentado el día viernes pasado, aquí tengo la documentación, 10 páginas, la fundamentación que presenté en la sala multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, el amicus curiae, para el tema de la sala de la audiencia de apelación de la acción de habeas corpus que tiene pues a Jorge Glass el día miércoles 18 de mayo a las 9 de la mañana en Santa Elena. Así que vamos a defender ardorosamente la posición favorable del primer nivel, la sentencia del primer nivel que tuvo Jorge Glass, resolución constitucional legítima, muy apegada a derecho que hizo el juez de Monsal, el juez, no recuerdo el nombre, pero el juez de Manglar Alto, el 9 de abril del presente año, ¿no? Nos hemos presentado como amicus curiae y el día de hoy ya la sala de la Corte Provincial de Santa Elena admitió al trámite y permitió que ese día presencialmente esté presente en la audiencia y pueda yo fundamentar oralmente lo que por escrito le he sustentado desde el punto de vista, le he presentado los fundamentos de la Corte Constitucional, los estándares internacionales que permiten que se ratifique en segunda instancia la resolución del juez de primera instancia de Manglar Alto. Esperemos que los jueces de la sala multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena actúen, como espero yo, así va a ser, el día miércoles y ratifiquen esta sentencia que deja muy en alto la justicia constitucional ecuatoriana y que dejen a un lado toda esta persecución política, toda este afán, digamos, morboso incluso del linchamiento mediático de la prensa dominante que está haciendo para tratar de persuadirlos, tratar de presionar. La prensa mediática está presionando para que revoquen el fallo, ¿no? Y eso no es posible porque los derechos tienen que ser progresivos. Hay competencia de los jueces, hay competencia del juez de Manglar Alto, que al comienzo la gente, los abogados de las élites empresariales comenzaron a dudar. Decían, ¿cómo es posible que el juez de Manglar Alto, cuando había un detenido que estaba en la Tacunga, tenga competencia, tenga jurisdicción para conocer un habeas corpus de Jorge Glass? Bueno, hay la sentencia de la Corte Constitucional que señala los parámetros a seguir cuando hay malos tratos degradantes, hay pues vulneración de derechos, hay enfermedades catastróficas que han sido debidamente comprobadas en contra de Jorge Glass, y por eso que el juez
de Manga de Alto, juez multicompetente, que es competente porque la ciudadana Nicole vive en Manga de Alto y por tanto ella el juez es competente en razón de que la persona que presentó el habeas corpus, Nicole Malavé Illescas, tiene su domicilio en Manga de Alto, y la Constitución y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional faculta y permite que pueda darse, digamos, esta acción constitucional de habeas corpus en ese sentido. Entonces, esperemos que el día miércoles, que se va a dar a las 9 de la mañana, la audiencia sea satisfactoria para que se ratifique la libertad condicionada que tiene Jorge Glass Espinel. ¿Qué pasaría, doctor, si no se ratifica esa libertad? ¿Cuáles son los derechos que se vulneran? ¿En qué se incurre allí? Bueno, porque la oligarquía está presionando a la justicia para eso. Claro, hay un poder elitista, un poder mediático, un poder político y el propio gobierno están presionando para que los jueces de Santa Elena revoquen. Ojalá que los jueces de Santa Elena no sucumban ante esta presión. Más aún, le quiero decir que el Procurador General del Estado ha presentado un escrito indicando que hay nulidad, porque ha dicho que no se lo ha invitado. No se lo ha citado a él. Este señor realmente, el procurador Salvador, el doctor Salvador, cree que las acciones constitucionales de habeas corpus se sigue el mismo trámite que la justicia ordinaria. Él está totalmente equivocado porque en este caso no ocurre tal situación. No ocurre tal situación en virtud de que en el caso hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿no?, que establece que la persona legitimada activa y la persona, entidad u órgano responsable del acto de omisión es, en este caso, la SNAI. Y a él se le notifica, no se necesita que se notifique a la Procuraduría General del Estado, ¿ya? Esto ya lo aclaró. Yo lo estoy justamente señalando en el punto 4.5 de mi escrito de fundamentación del amicus curiae, porque sobre la no notificación y comparecencia del Procurador General del Estado hay una sentencia de la Corte Constitucional, como he dicho, número, le repito, 1159-12 EP19, que dice, le voy a leer esta parte, dice la Corte Constitucional, dice: a la luz de las formulaciones antes expuestas, las entidades estatales con personería jurídica pueden ejercer su derecho a la defensa de forma directa, en este caso el SNAI, en los procesos en que participen, y la Procuraduría General del Estado puede intervenir solo de forma potestativa. Por lo dicho, la falta de intervención de la Procuraduría General del Estado no necesariamente afecta el ejercicio de la defensa de las entidades estatales que tienen personería jurídica, ¿ya? Por tanto, si no se lo citó, no se afecta no causa nulidad. ¿Por qué? Porque la SNAI tiene personería jurídica propia, es una entidad de derecho público. Él está confundiendo a la justicia ordinaria, donde necesariamente allí sí, en la justicia ordinaria, digamos, tiene que citarse al Procurador General del Estado. En materia constitucional, ya la Corte Constitucional ha dicho que no necesariamente, porque basta que una entidad estatal tenga personería jurídica para que ya pueda intervenir y no se afecta el hecho de que no se cite a la Procuraduría General del Estado. Lo ha dicho la propia Corte Constitucional del Ecuador. Es decir,
el doctor Salvador quiere sorprender pidiendo nulidad a los jueces de la Corte de Santa Elena. Acordémonos que este Procurador General del Estado, puesto a dedo por el doctor Trujillo de los transitorios, dijo, y consta en su oficio, que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco. ¿Sí se acuerdan? Claro, no es banco. Es un tipo con desaguisados terribles. Ahora dice que esto es nulo porque no lo han citado. Y se olvida que la Corte Constitucional ha dicho lo contrario. Otro asunto que me llama la atención es que la fiscal general del Estado, ¿quién va a estar presente? doctora Diana Salazar, también ha presentado un amicus curiae. Y esto también es una anomalía porque ella no es parte interesada. ¿Por qué razón? Mire, porque el artículo 12 de la Ley Orgánica de Control Constitucional establece el amicus curiae, justamente dice, cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa puede presentar un amicus curiae. El amicus curiae es la persona amiga del juez. ¿Qué interés tiene ella? Ella, como fiscal general del Estado, no tiene ningún interés en el tema constitucional, porque ella no es una persona natural cualquiera. ¿Por qué? Porque el artículo 226 de la Constitución dice que las instituciones del Estado, sus órganos y sus dependencias, los servidores y servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley. Es decir, la doctora Diana Salazar tiene potestad estatal y ella puede actuar solamente en competencias y atribuciones y facultades que le permite la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que ella es la representante de la Fiscalía General del Estado y persigue juicios penales. Las acciones constitucionales nada tienen que ver con los juicios penales. Esto tiene que ver con vulneración de derechos constitucionales. Incluso en la sentencia del juez de Manglar Alto se dice en la sentencia que en el punto 6.2 de la sentencia dice: la presente sentencia no hace ningún juicio de valor respecto a la responsabilidad de la persona privada de libertad en el cometimiento de infracciones penales, ya que aquello es competencia de los órganos de administración de justicia ordinaria. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace la fiscal general del Estado? Ella no es una persona cualquiera, ella tiene potestad estatal. Los funcionarios que tienen potestad estatal solamente actúan, de acuerdo con lo que le acabo de leer, el artículo 226 de la Constitución, actúan con competencias que solamente le faculta la Constitución y la ley. Y por tanto, no puede actuar con amicus curiae. Pero bueno, los jueces le han permitido que pueda intervenir y ya verán que ella va a intervenir en uso y abuso de su influencia política. Esto no es más que el resultado de un abuso del poder. Y por eso yo en mi escrito de amicus curiae le estoy pidiendo a los jueces que declaren sin lugar la solicitud de intervención de la Procuraduría General del Estado y de la Fiscalía General del Estado y que ratifiquen la sentencia del primer nivel, porque la concesión, el otorgamiento del habeas corpus a favor de Jorge Glass estuvo bien concedido, y que como medida de reparación integral se ordene a los servidores y servidoras de la SNAI, al Procurador General del Estado y a la Fiscalía que reciban capacitaciones sobre las sentencias de la Corte Constitucional referente al habeas corpus, porque realmente estos funcionarios
dejan mucho que desear y no conocen las sentencias de la Corte Constitucional, no conocen el derecho constitucional ecuatoriano, que una cosa es la justicia ordinaria, que es diferente a la justicia constitucional, las acciones de habeas corpus, pero claro, ellos actúan así porque están con ese odio político, actúan con consignas políticas, quieren verlo destruido a Jorge Glass. Esto es una prueba, la participación en esta audiencia de apelación del procurador y de la fiscal general del Estado, incluso hay un representante del Ministerio de Gobierno. Esto no es una prueba más de la persecución política existente, porque el fiscal general del Estado, la fiscal, nada tiene que ver, al ser ella titular de la acción penal pública, no puede entrar en el supuesto de persona o grupo de personas como parte interesada, porque ella está desnaturalizando la figura del amicus curiae, porque hay un conflicto de intereses, porque ella tiene que ver con, ella es la persecutora de la acción penal pública. Y aquí de lo que se trata es, en un habeas corpus, de conocer sobre vulneración de derechos fundamentales de una persona. En el caso de Jorge Glass se pudo probar los tratamientos inhumanos y degradantes que tuvo en la cárcel. Entonces hubo violación de sus derechos fundamentales. Él está enfermo, está, digamos, con enfermedades catastróficas, y por eso es que el juez, el doctor, el juez de Manglar Alto, le dio la libertad y dispuso que tenga prohibición de salida del país y que cada lunes, el primer lunes de cada mes, se presente ante la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil. Y ya lo hizo en el primer lunes del mes de mayo. Entonces, todo el poder político, fiscalía, la voracidad del poder punitivo del Estado, el procurador, aquel que dijo que el Banco Interamericano no era banco y que ahora dice que esto es nulo, cuando hay resolución de la Corte Constitucional que no es necesario esto. Entonces, es gente que ni siquiera conoce el derecho, no conocen, no estudian. Entonces quieren atropellar procedimientos, atropellar el debido proceso constitucional. Y por eso me motivé a presentar este amicus curiae. Ellos van a estar seguramente vía Zoom, porque la fiscal general del Estado no ha tenido la valentía de venir personalmente a Santa Elena, seguramente por temor de que el pueblo ecuatoriano es un pueblo que respalda a Jorge Glass, víctima de la persecución política desde el gobierno de Lenín Moreno y ahora víctima de persecución política de este gobierno. Acordémonos que cuando el juez de Manglar Alto le da la libertad, hasta el presidente de la República dijo hay que apelar, y todo el gobierno, el ministro de Defensa de aquella época, que ya renunció, también protestó. Todo el gobierno protestaba. ¿Dónde está la separación de poderes? Y hasta el juez Mogrovejo ya lo separaron. Claro que por otro aspecto, pero eso ya fue una cosa seguramente urdida para que esto ocurra, para atemorizar a los jueces de Santa Elena. Yo confío en que los jueces de Santa Elena actúen apegados a derecho. Como jurista tengo fe, tengo confianza, porque si no, no ejerciera la profesión, de que el derecho, la ciencia jurídica, los conocimientos de los estándares internacionales, que mire, nuestro derecho constitucional está supeditado primero en los tratados internacionales. Jorge Glass tiene incluso documentos internacionales que lo respaldan. Tiene las medidas internacionales, las resoluciones internacionales de derechos humanos. Yo que he sido profesor de derechos humanos en el pasado en la Universidad de Cotec, Jorge Glass tiene
medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene una opinión del grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas, que indicaba en esa resolución que a Jorge Glass su vida corría peligro en la cárcel de La Tacunga. Ante la crisis carcelaria, no hay seguridad para Jorge Glass. Ante las matanzas permanentes que hay en las cárceles del Ecuador. Y él ha sido amenazado muchas veces. Y tiene obviamente una serie de situaciones que ponen en peligro su vida. Y todos estos documentos internacionales, ya la Corte Constitucional ha dicho que son instrumentos que tiene que la justicia y los operadores de justicia aplicarlas, incorporarlas como parte del sistema jurídico ecuatoriano. Y son normas de directa aplicación, Richard. Son normas de directa aplicación. Entonces son estos estándares internacionales, esta documentación internacional, son las que me llevan a mí a pensar que el día miércoles va a ser un triunfo rotundo, de la justicia constitucional ecuatoriana, por encima de las élites del país, por encima de todo este aparataje mediático que se está dando en Teleamazonas, en Ecuavisa, en los principales medios escritos, por encima de los partidos políticos reaccionarios derechistas y por encima del gobierno reaccionario y entreguista al Fondo Monetario Internacional de Lazo. Entonces hay que reaccionar en este sistema aparentemente democrático. Yo tengo fe en que los jueces de la Corte de Santa Elena hagan justicia constitucional confirmando la sentencia del 9 de abril del presente año a favor de Jorge Glass. Definitivamente saco como conclusión de esta primera parte, para darle paso a Lucho Flores, que sigue, es que en todo caso la justicia tiene metida el gobierno tiene metidas sus manos en la justicia, doctor Frank. Vea, siempre lo ha tenido últimamente, porque si aquí quieren intervenir, van a intervenir, por ejemplo, la fiscal vía Zoom, etcétera, pero los jueces tienen la última palabra. Y la última palabra, yo tengo fe que lo hagan correctamente, ratificando la sentencia del 9 de abril, porque, mire, en la segunda instancia ya no hay pruebas. Es en base a los méritos que ocurrieron en la primera instancia. Y en la primera instancia, la SNAIE dijo que no hay nada que contradecir. La SNAIE se sumó a las pruebas presentadas por los médicos que estaban incluso avalados por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no hay una prueba nueva, de que ya está el tema, la relación, digamos, procesal está entablada y no hay nada que discutir. Entonces, esta formalidad se va a dar, y yo, como amigo del juez, con mi amigo Curiae, voy a expresar lo que he dicho en 10 páginas, con documentación y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentencia de los parámetros que estableció la Corte Constitucional del Ecuador, que avalizan y fortifican y robustecen la posición jurídica de Jorge Glass, muy bien sustentada por el doctor Loaiza, que es el abogado directo en este caso de Jorge Glass. Correcto. Mucho. Doctor, pero estamos contra un aparataje. El hecho de que esté ya presente la fiscal, aunque de acuerdo al 226 no debería de estar. El hecho de que esté presente el procurador y de acuerdo a lo que usted nos ha dado lectura, tampoco debe de participar en este evento. El hecho de que esté del Ministerio de Gobierno
también participando. ¿No cree usted, doctor, que existe una presión, pero bárbara para estos jueces? Y además, vamos a dejar entre comillas, que debe de haber, aparte de la presión, está jugando el puesto de cada uno de ellos, como ya se ha visto, como ha suspendido al juez que le dio este año corpus a Jorge Glass. Vea, a mi modo de ver, ellos están ejerciendo con su presencia una presión, pero tengo confianza y tengo fe de que los jueces, que no son jueces novatos, son jueces que tienen experiencia, han permitido todo esto para que no se les diga posiblemente, no me dejaron hablar. Son jueces democráticos. Han dado oportunidades para que todo el mundo opine. Todo el mundo va a opinar y en su momento los jueces, ojalá, no van a sucumbir, no deberían sucumbir, porque ellos deben estar respaldados por la Constitución y la ley. Mire, en este momento el gobierno del presidente Lasso, que no ha hecho nada para el Ecuador, no tiene respaldo popular. ¿Qué respaldo tiene Lasso? ¿Qué fuerza política tiene Lasso? Ni la Asamblea lo respalda. La única persona de la Asamblea que respalda a Lasso es Yori. Ya Yori está llorando, ya mismo se va. Entonces, los jueces sí son inteligentes y si saben derecho constitucional. Porque algunos abogados han presentado amicus curiae. Mi documento es un documento bien sostenido. Ellos, cuando emitan su opinión oral, ratificando la sentencia del primer nivel, ¿qué les puede decir el gobierno? Digan lo que digan, ya es una sentencia inapelable. Sí, pues. Y si eso van a presentar en el futuro una acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional va a ratificar esta situación, porque si esto está avalado incluso por la propia sentencia 365-18-21 de la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, este es el momento oportuno para que haya una liberación de muchos jueces que a veces han sucumbido por miedo a perder su puesto, porque ya no hay un gobierno fuerte, un gobierno, digamos, que goce de una gran popularidad. Este es un gobierno que se está desmoronando ante el pueblo. Formalmente está enquistado en el poder, pero que no tiene, digamos, mire, el presidente, por ejemplo, ha dicho, ya en el país nadie puede usar, ya quítense la mascarilla. ¿Usted ha visto que todo el mundo se ha quitado la mascarilla? Nadie le cree. Hace caso. Es un presidente que no tiene credibilidad. Yo he visto, voy por la calle, voy a los malls, todo el mundo usa mascarilla y le pregunto al taxista, ¿usted por qué usa mascarilla si ya Lasso dice que no use? Y usted le cree a Lasso. Lasso es un mentiroso. Lo tienen como a Lasso. Lasso es igual a Pinocho. Nadie le cree. Entonces ya los jueces a ver si quieren echar caso al ministro de gobierno. Ahí le hace caso. Tiene 17% de aceptación nacional. Entonces ahora es el momento que los jueces se respeten a sí mismos, no tengan miedo de perder su puesto, porque si lo hacen ya es una cosa sería descarnadamente absurdo. Esto no puede seguir así. Los jueces tienen que ser respetados en sus sentencias, cualquiera que ésta sea. Doctor, pongámonos en la parte negativa como el abogado del diablo. Vamos a suponer que niegan el asunto. ¿Qué otras acciones tiene Jorge Glass para seguir en la pelea sobre estas cosas? Siempre habrá acciones para seguir la lucha, hasta donde se pueda. Siempre, siempre. Porque mire... Pero no va a volver a la cárcel. No va a volver a la cárcel si no ratifican lo del 9 de abril. A ver, hay algunos escenarios. El más terrible y oprobioso sería que vuelva a la cárcel. Pero también pudiera ser que lo envíen a un centro de salud, por ejemplo, ¿no? Lo más ventajoso para Jorge Glass y beneficioso es que se ratifique la sentencia. Porque mire, Jorge Glass, él ya debió haber estado libre el 15 de diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque en esa fecha ya había cumplido el 40% de la pena.
que se le impuso con las dos sentencias ejecutoriadas que tiene. La sentencia de 6 años por asociación ilícita y 8 años en el caso sobornos. Pero siempre los derechos le han sido conculcados a Ornelas, siempre. Y ahora cuando se ve la luz en medio del túnel oscuro, caramba, también le quieren conculcar su derecho de tener la libertad condicionada. Porque la justicia constitucional no le han dicho a Ornelas, usted es inocente, no, usted es culpable, no, le han dado la libertad sin que se haya extinguido su pena. Eso sí, hay que aclarar el tema, ¿no? Doctor, en la comisión que se está evaluando a doña Yori estuvo la fiscal y ella muy suelta de hueso dijo de que no deben de utilizar la justicia para la política. Semejante cosa que dice la fiscal, ¿no cree que está en contraposición de todo lo actuado de ella? Pero por supuesto, pues ella lo dice después de unos días, 2 o 3 días que ella misma mandó a citar a todos los legisladores, pues. Pero tuvo miedo porque hubo criterios de que con eso los legisladores la iban a iniciar un juicio político. Y fue a esa comisión a decir ya después lo contrario como arrepentida. Y lo que dijo, no es que lo dijo verbalmente, ella es incapaz de sostener un criterio sostenido. Lo dijo leyendo su acto. A mí me da pena, doña Diana, me da mucha pena. Así es, doctor. Richard. Pasemos a otro tema. Luego de esto vamos a un tema que es preocupante también y que la gente está diciendo lo siguiente. Richard, pregúntale al doctor Eduardo Franco. Se viene la revocatoria de mandato. ¿Qué pasa si es que dentro de los 6 meses no se recogen las firmas? Vamos con el otro lado de la camisa. A ver, creo que es el artículo 105 y 106. La revocatoria del mandato, por ahí veo que se habla revocatoria del mandato tanto al presidente como al vicepresidente. Eso no ocurre, no hay. Si hay revocatoria del mandato es solamente para el presidente. ¿Ya? Porque no puede haber para los dos. Entonces, seamos claros. El artículo 105 y 106 son clarísimos. Porque el mandatario, quien ejerce el gobierno, es el presidente de la República. Después del 24 de mayo, que es el próximo martes, ya está habilitado el Consejo Nacional Electoral a entregar el formulario para recoger las firmas. De ahí son 6 meses para que se cojan las firmas necesarias y si no se recogen las firmas ya no hay, pues. No se cumplen con las condiciones mínimas que la ley establece y no hay revocatoria. Pero supongamos que se cojan las firmas. Van nuevamente las firmas al conteo en el Consejo Nacional Electoral y ahí viene la zapada, pues. Ahí pueden decir, a ver, aquí no hay los mínimos establecidos. Entonces, le dicen, no cumplen. Siempre en política tienen que haber amigos para que la cosa, digamos, se viabilice. Pero bueno, como estrategia de lucha contra este gobierno, me parece positiva la revocatoria del mandato. Pero del mandato a Lazo. Pero trabajar en ese sentido, en el evento que sea posible, es decirle también al pueblo que eso, en el caso de que este hombre se vaya, significaría que Borrero asume la presidencia, el vicepresidente. No es que se van los dos, ojo. ¿Ya? Y bueno, y al irse el vicepresidente, vamos a la parte legal, se va el presidente, asume el vicepresidente. Y no puede ocurrir lo que ocurrió hace tiempo cuando la señora vicepresidenta, ¿cómo era pues el nombre de ella? Rosalía, que no la tomaron en cuenta o fue presidenta por unas horas y luego el Congreso declaró un presidente de manera prácticamente inconstitucional, pero sin embargo lo legalizaron. ¿Se puede o no se puede dar eso? No, el caso es totalmente diferente.
Es diferente. A ver, explíquelo. Porque Que lo están pidiendo. en aquella época no estaba claro en la Constitución que el vicepresidente sucediera, hubo una falla, acuérdense que hubo una falla, sucediera al presidente de la República. Eso se alegó. Históricamente era así, pero no estaba claro. Pero ahora sí, el derecho de sucesión la tiene el vicepresidente de la República. Y el artículo 105 y 106 habla claro, una vez que se produce la cesación por revocatoria, asume quien constitucionalmente le toca ocupar el puesto. En el caso del presidente, le toca al vicepresidente. Correcto. Es decir, tendríamos algo peor que Lazo, todavía. Peor. Yo en el plano muy personal, yo no estoy muy entusiasmado con la revocatoria. Lo ideal hubiera sido la muerte cruzada. Pero Lazo se asustó. Utilizaba la muerte cruzada como mecanismo de chantaje, pero cuando ya la cosa es seria, dijo, no, pues yo que me voy a ir. Pero hay que ser claro, yo veo por ahí grupos de abogados que hablan de revocatoria del mandato para el presidente y el vicepresidente. Manes, estudien bien, ojo, artículos 105 y 106 de la Constitución. Cuidado, van a coger firma para los dos, llegan al Consejo Nacional Electoral y las firmas de nada les vale. Ya, pero bien que orienta, doctor, usted, porque sí está dándose eso. Es más, hay gente que dice, yo voy a recoger para votarlo a los dos. Exacto. Y en el fondo, para mi criterio, es que están haciendo es politiquería quienes están cogiendo la firma. Cuidado, cuidadito. Ya. Grave lo que usted está denunciando este rato. Porque hay cuestión de leer. Es cuestión de leer el artículo 105 y 106 de la Constitución. Si quieres te lo leo ahorita. Claro. Espérate un ratito, déjame parar para sacarte la cosa. Ya. Mira, aquí está. Es chiquito la ley, la Constitución. 105. Son dos artículos pequeñitos. Mire, 105. Dice, las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. Ahí está generalizando. Claro, autoridades, alcalde, prefectos, presidente, etc. La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Siempre es una autoridad, el alcalde, el prefecto, el presidente o la presidenta. Durante el periodo de gestión de una autoridad, podrá realizarse solo un proceso de revocatorio del mandato. La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 10% de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la presidenta o presidente de la República, se requerirá el respaldo de un número no inferior al 15% de inscritos en el registro electoral. 106. El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión de la presidenta o presidente de la República o de los gobiernos autónomos descentralizados o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía, convocará en el plazo de 15 días a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, que deberá efectuarse en los siguientes 60 días. Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo la revocatoria de la presidenta o presidente de la República, en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. Escucha, el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento.
en el caso de revocatoria del mandato, la autoridad cuestionada, siempre es una autoridad cuestionada, será cesada de su cargo y será reemplazada por quien corresponda de acuerdo con la Constitución. O sea, si se va Lasso, lo reemplaza quien corresponda de acuerdo con la Constitución es Borrero. O sea, nunca en la revocatoria es para los dos, pues. Siempre es una autoridad. Habla de la autoridad. Y esto, escuche, y esto es algo lógico, porque el Estado, el gobierno, no puede quedarse sin sus máximas autoridades, pues. Es natural. El Estado no puede quedarse descabezado. El Estado no puede quedarse descabezado. Wow. Está clarito. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Se está engañando, cogiendo firma para tanto a Lasso como para Borrero. Los que cogen por Lasso es porque quieren que se quede Borrero. Ojo, ojo. Cuidado, va a ser es más grave que se quede Borrero, dice alguien por ahí. El remedio más grave. ¿O será que Borrero está de por medio? No sabemos. Cuidado, que también puede ser que le está serruchando el piso a Lasso. No sabemos, pero todo puede pasar en la dimensión desconocida. A mí me dio un pajarito y se me puso en el hombro izquierdo y me dio en voz baja: ¡Borrero! ¡Borrero! ¡Borrero le serrucha el piso al acero! Así dijo. Él está feliz. Pero revocatoria. Todos trompudos se los ven. No es que están bien, Revocatoria para los dos no hay. Se está mintiendo. Ya. Mucho ojo con eso. Muy bien, doctor. No sé si Lucho tiene algún otro tema. Ya también está Ángel Tipantuña, precisamente este tema de la revocatoria. Te agradezco, Richard, porque ya tengo que hacer algunas cosas ahorita aquí. Te agradezco mucho a Lucho y a ti, Richard. Ya, mi doctor. Un abrazo, doctor. Adelante. Este canal es suyo. Muchas gracias. Estamos ahí molestándolo. Dios Un lo abrazo. bendiga, Pues. doctor. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.